Joe Biden aceptó oficialmente la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata en la última jornada de la convención que se realizó durante 4 noches de manera virtual. El ex vicepresidente prometió sacar al país de la crisis sanitaria y económica debido, según señaló, a las malas decisiones de Donald Trump. Ya son más de 250.000 las víctimas fatales que deja el COVID-19 en América Latina, 6 meses después de su llegada a la región. Países como Brasil, Perú, México y Colombia están en la lista de los más afectados del planeta. La pandemia también ha afectado profundamente la economía latinoamericana, que podría tomar años en recuperarse. Y el gobierno ruso dio a conocer el parte médico de Alexei Navalny, en el que afirman que no hay rastros de veneno en los análisis del opositor. Los médicos argumentan que su estado es crítico y rechazan el traslado al extranjero, como lo había solicitado la familia. Tenemos reporte desde Moscú. Actualizamos la información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Bienvenidos de nuevo, yo soy Liliana Valencia. En su discurso de aceptación a la nominación demócrata, el ahora candidato oficial a las elecciones presidenciales Joe Biden pidió unidad a los estadounidenses para superar lo que calificó como una época de oscuridad. El ex vicepresidente señaló que su principal prioridad será encaminar al país para superar la pandemia de COVID-19 y aseguró que Donald Trump ha fallado en su deber más básico, que es proteger al pueblo estadounidense. En paralelo, el actual mandatario aseguró que los comicios de noviembre serán los más fraudulentos de la historia y añadió que si los demócratas ganan las elecciones, acabarán con el país. Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión, una época de peligro real, pero de posibilidades extraordinarias. Podemos elegir el camino de estar más enojados, menos esperanzados, más divididos, un camino de sombra y sospecha, o podemos elegir un camino diferente y juntos aprovechar esta oportunidad para sanar, renacer, unirnos. Ampliamos esta información con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Mamen, buenos días y cuéntenos cuáles fueron los momentos más importantes, trascendentales, podríamos decir también, de la última jornada de la Convención Demócrata que vimos anoche. Cuéntenos. Sí, muy buenos días desde Nueva York. Pues sin duda el momento más destacado fue la aceptación formal de la nominación como candidato demócrata de Joe Biden. El candidato lanzó su discurso desde Delaware, un discurso en el que trató todos los temas que interesan sobre todo al partido y que pondrán en práctica, que aplicarán en los próximos 4 años si salen elegidos como presidente Joe Biden. Entre ellos encontramos temas como inmigración, cambio climático, economía y también, por supuesto, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Joe Biden puso encima de la mesa soluciones prácticas, como por ejemplo una norma nacional sobre el uso de la mascarilla, pruebas de COVID rápidas para detectar a los positivos, en fin, una serie de soluciones para acabar con esta crisis. Hubo otros momentos muy destacados también, como una fórmula bastante interesante en la que vimos a ciudadanos y líderes explicar cómo se veían de aquí a un año por estas mismas fechas con Joe Biden como presidente. Vimos también un vídeo en el que conocimos al candidato demócrata desde un punto de vista más personal. Lo mostraron como una persona empática, generosa, que puede llegar a conseguir la unión de este país. Escuchamos a sus hijos, a sus nietos. Se rindió también un homenaje a su fallecido hijo, Beau Biden, que falleció con 46 años por un cáncer de cabeza. Escuchamos también antiguos rivales en estas primarias, como por ejemplo el senador por New Jersey, Cory Booker, quien dijo que el apoyo de Joe Biden a los derechos sindicales acabaría con los estadounidenses, con la pobreza de algunos estadounidenses. Escuchamos también al senador, escuchamos también al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, quien habló de economía y, por supuesto, también destacar las reacciones por parte del presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter y en una entrevista de 30 minutos con una intervención telefónica en la cadena Fox mientras que se estaba celebrando la Convención Demócrata. Gracias, Mamen, por la información desde Nueva York, y también tenemos análisis aquí en France 24 y para eso nos conectamos con José de Bastos, politólogo, analista político y periodista, quien se encuentra en Washington, justamente la capital estadounidense. Bienvenido a France 24, señor de Bastos, y cuéntenos, después de finalizar las 4 jornadas de la Convención Demócrata, para usted, ¿cuál es el balance del evento y que se realizó de manera virtual por primera vez en 200 años? Sí, bueno, sin duda un reto ante el coronavirus realizarlo de manera digital. Hay opiniones mixtas al respecto, pero bueno, el Partido Republicano
también va a tener este reto de no tener una convención tradicional, ¿no? Creo que de lo más relevante fue cómo se quiso mostrar las diferencias o las presuntas diferencias entre Biden como un hombre abierto al bipartidismo, que logra reunir personas de izquierda, pero también de centro, y buscando incluso a republicanos que estén molestos o que no les guste el actual gobierno. Creo que se resaltó mucho este punto y también el hecho de que se le dio muchísima importancia a la diversidad del país, ¿no? Vimos voces de afroamericanos y de mujeres en el centro de la convención, creo que también resaltando la creciente diversidad que hay en Estados Unidos. Bueno, pero vimos también que Biden instó a la unidad al pueblo estadounidense para superar lo que llamó una época oscura del país. ¿Logrará esta unidad entonces Biden y ese resultado podría verse en las urnas? Bueno, sin duda es lo que están buscando, ¿no? Y realmente al ver voces como Michael Bloomberg, como decíamos, como John Kasich, ex gobernador republicano, es un poco lo que está intentando la campaña, ¿no? Atraer personas muy diferentes para lograr la mayoría en las elecciones y luego intentar tener un gobierno un poco más de unidad, ¿no? Obviamente el país está muy polarizado e incluso si Joe Biden llega a ganar con una elección muy amplia, va a ser muy difícil tener tanta unidad en el Congreso, ¿no? Con el Partido Republicano. Pero de cara a las elecciones creo que sí está buscando esto, tener realmente una alianza muy diversa en su votación, entre sus votantes. Y bueno, creo que es lo que realmente subrayaron en esta convención, de estar abierto a todas las tendencias que hay en el país. Bueno, y para finalizar, cuéntenos, ahora que Biden es candidato oficial, ¿qué se puede esperar de la convención republicana la próxima semana? Bien, bueno, creo que vamos a ver un contraste en el discurso. Obviamente Biden hablaba más de esperanza de cambio, ¿no? De lo que puede ser el próximo año, mientras que Trump pues seguramente intentará resaltar lo más positivo de estos 4 años, ¿no? Y quizás sobre todo la cierta mejoría económica que ha habido luego de obviamente el bajón importante por el coronavirus, ¿no? Intentar sacar algunos de esos datos más positivos, y también creo que buscarán generar mucho miedo de lo que pueda hacer un gobierno de Biden, intentando borrar esa imagen de alguien conciliador y más bien presentándolo como alguien muy de la extrema izquierda, ¿no? Creo que son dos de las cosas que veremos en la convención republicana, que creo que a diferencia de la demócrata sí tendrá algunos eventos con más público, no será enteramente digital como la demócrata, pero igual estarán muy limitados por la pandemia que estamos sufriendo. Pues agradecemos la opinión de José de Vasos desde Washington y continuamos en Estados Unidos porque en libertad bajo fianza quedó Steve Bannon, un antiguo estratega del presidente justamente de Estados Unidos en la Casa Blanca, quien fue arrestado por unas horas este jueves. Bannon es acusado de participar en un esquema fraudulento con el que se recaudaron $25 millones para la construcción del muro fronterizo con México. Al respecto, Trump dijo que hace años no trata con Bannon. Informe Juan Pupiales. Bronceado y brevemente arrestado, un jueves atípico para Steve Bannon, el hombre a quien se considera como uno de los principales estrategas de la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones de 2016, había sido sacado de un lujoso yate horas antes en Connecticut. La Fiscalía Federal lo acusa de sospecha de fraude y conspiración para lavar dinero por presuntamente haber engañado a cientos de miles de donantes que colaboraron con la iniciativa privada de Nosotros, el pueblo, construimos el muro. Esta plataforma, surgida en 2018, recaudó $25 millones para levantar el muro fronterizo que prometió Donald Trump en su primera campaña presidencial. De acuerdo con la investigación, Bannon y otros 3 detenidos utilizaron esos fondos para sus gastos personales. Un golpe para un hombre que hasta 2017 trabajó en la Casa Blanca y que, según el presidente, ya no hace parte de su entorno. No he tratado con él durante un largo periodo. Como saben, la mayoría de personas en esta habitación estuvo involucrado en nuestra campaña. Trabajó para Goldman Sachs, ha trabajado con varias compañías, pero igualmente estuvo involucrado en nuestra campaña y en una parte pequeña de la administración, muy al comienzo. Bannon es el octavo allegado del presidente que es arrestado o procesado por la justicia. El proyecto del que hacía parte tenía el objetivo de levantar 4,8 kilómetros en Texas. Al año siguiente, el grupo había construido 0,8 kilómetros en Nuevo México, cerca a El Paso. Bannon y los otros acusados se enfrentan a condenas de hasta 40 años de cárcel cada uno en caso de ser hallados culpables. En California, las autoridades informaron que al menos 5 personas han muerto en incendios forestales que han destruido más de 142.000 hectáreas de bosques y amenazan a cientos de hogares.
Las autoridades ordenaron la evacuación de varios poblados en el centro y norte del estado ante el rápido avance de las llamas. Además, las columnas de humo afectan a la población de San Francisco. Uno de los mayores focos abarca los condados de Napa y Sonoma, donde más de 53.000 hectáreas han sido arrasadas. Y casi 6 meses después de su llegada a América Latina, el COVID-19 ha provocado más de 250.000 muertes y ha agravado la pobreza y la desigualdad en la región, amenazando con acabar con décadas de progreso social y económico. Brasil, Perú, México y Colombia son 4 de los países de la región que registran más casos positivos de COVID-19 a nivel mundial. Andrea Maya nos cuenta cómo avanza la pandemia en estas naciones. Con más de 3,5 millones de contagios, Brasil es el segundo país en el mundo con más casos de COVID-19. Sin embargo, la propagación del coronavirus podría estar a punto de desacelerarse. Por primera vez desde abril, la tasa de transmisión de COVID-19 se está desacelerando en Brasil. Según datos del Centro de Control de Epidemias del Imperial College de Londres, la tasa de contagio en Brasil fue de 0,98, un número que indica a cuántas personas puede contagiar un paciente infectado del coronavirus. Los trabajadores de la salud insisten, sin embargo, en que la aparente ralentización no es motivo para suavizar las medidas preventivas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Perú es el segundo país de América Latina en la lista de los más contagiados a nivel mundial. La nación andina superó el 500,000 de casos positivos, por lo que el gobierno actualmente coordina la compra de 30 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 con 5 laboratorios extranjeros. A finales de agosto comenzarán los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford con voluntarios peruanos. México está por detrás de Perú en la lista regional de contagios. De 1.211.552 pruebas aplicadas para detectar el coronavirus, el 45% han tenido un resultado positivo. Uno de los golpes más duros para México, así como para el resto de países, ha sido en su economía. El trabajo informal es elevado y son estas personas las que más han sufrido en los últimos meses. Está baja la venta y se supone que en algún momento vamos a tener que cerrar. Colombia le sigue a México en la lista. Bogotá, donde está el foco de la infección, ha tenido que implementar varias cuarentenas obligatorias por localidades, lo que ha detenido los contagios levemente. Médicos rusos anunciaron esta mañana que no hay rastro de veneno en la sangre del opositor Alexei Navalny, que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Navalny se había sentido mal ayer cuando tomó un avión que lo regresaría a Moscú desde Siberia, por lo que la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad de Omsk. La ampliación de esta información con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás. La negativa de los médicos rusos a permitir que Alexei Navalny pueda ser transportado a Alemania para ser tratado ha sentado muy mal en la familia y en el entorno de Alexei Navalny. La esposa de Navalny, Yulia Navalnova, se ha dirigido a los medios de comunicación a la entrada del hospital de Omsk, donde está ingresado el activista ruso, y ha dicho que no es un sitio, ese hospital, adecuado para tratar a Navalny y que lo que está intentando el gobierno ruso, que es, según ella, quien ha influido en los médicos para que tomen esa decisión, es que no pueda ser transportado a otro país para que en Europa no conozcan la manera en la que ha sido tratado en Rusia Navalny y qué veneno tiene en el cuerpo. Una tesis parecida ha defendido la portavoz de Alexei Navalny, que ha criticado sobre todo la lentitud de los médicos a la hora de dar un diagnóstico. Ha dicho que si siguen pasando los días, el veneno que hay en el cuerpo de Navalny se va a desvanecer y no se podrá saber qué fue o quién fue quien lo intoxicó. Mientras tanto, los médicos insisten en que no han encontrado veneno en el cuerpo de Navalny, pero también recuerdan que su estado es demasiado inestable como para que pueda ser transportado. Finalizamos con información del continente africano y vamos a Mali porque la junta que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y a varios de sus funcionarios establecerá un presidente de transición que será un soldado o un civil. Así lo aseguró en entrevista exclusiva con France 24 su portavoz, el coronel mayor Ismail Aoué, quien además rechazó el término golpe de Estado. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas pidió a los militares que liberen de inmediato al presidente Ibrahim Boubacar Keïta, el expresidente ya después de su renuncia. Así finalizamos en France 24. Ustedes continúen con más información en nuestra página web france24.com. Información en inglés, francés, árabe y español para ustedes. Quédense con nosotros. Esto es France 24.